Hola a todos y bienvenidos a Museos Entretenidos o No Tanto, el video podcast de Museo de los Museos. Soy Esteban Torres Ormazábal, director de Museo de los Museos, y en este espacio dedicado a los museos y la museología trataremos temas esenciales para el sector, conversando con expertos y profesionales apasionados por el mundo de los museos. En cada episodio exploraremos desde las últimas tendencias y tecnologías hasta los desafíos y oportunidades que enfrentan los museos en la actualidad. En nuestro nuevo capítulo descubriremos la neurodivergencia y su relación con los museos junto a Pablo Silva, quien es autista, antropólogo físico y especialista en patrimonio cultural, con estudios de posgrado en historia, arqueología, museos y museología, estudios de género y archivística. Además, es scout desde hace 20 años, socio de ICOM Chile y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica. ¿Sabes qué es la neurodivergencia? ¿Conoces el proyecto Museo Neurodivergente? Te invitamos a descubrirlo en este nuevo episodio. Bienvenido, Pablo, y es un gusto tenerte en este espacio para hablar de un tema de tanto interés. Gusto en saludarte, Esteban. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar de este espacio y para iniciar esta conversación. Me gustaría que nos comentases en qué consiste la neurodivergencia. ¿Podríamos explicarlo, sobre todo para una parte de nuestra comunidad que quizás no está familiarizada con el tema? A ver, vamos a partir con otro concepto muy parecido que muchas veces se confunde, que es el concepto de la neurodiversidad. Esto tiene que ver con entender que los cerebros de las personas van a tener funcionamientos distintos, que no es ni bueno ni malo, simplemente procesan la información de manera distinta entre sí. Eso, hasta ahí todo bien. Y el concepto de neurodivergencia eh, explica el cómo hay cerebros que van a funcionar y procesar la información de manera distinta a lo típico o lo que es mayoritario. Obviamente no voy a usar la palabra normal. Eh, el concepto de neurodivergencia podemos encontrar diversas condiciones del neurodesarrollo, de distintas formas en que un cerebro humano procesa, y que es bastante amplio. Ya el concepto de lo que diverge en un cerebro es muy eh, distinto entre sí. Vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de personas autistas como yo, existe personas con atención divergente o TDAH, síndrome de Tourette, la esquizofrenia, el síndrome de Down, etcétera. Existen un montón de neurodivergencias, pero que tienen aspectos comunes en cómo se relaciona socialmente las personas que tenemos un neurotipo distinto al típico o distinto a lo que es socialmente normado. Perfecto, me queda clarísimo. Oye, ¿tú tienes también una presentación que te gustaría compartir en este momento? Sí, tengo una pequeña presentación contando un poco del proyecto, eh, para ir socializando aspectos como que muchas veces surgen más desde el activismo y de inquietudes personales, que van a interpelar a las comunidades neurodivergentes, eh, en donde, claro, yo les menciono siempre aquí a las personas que es un museo, y que obviamente aquí en este espacio ya lo tenemos un poco más claro, pero sí hay dos aspectos de la definición de museo que son bien significativos, que me gusta relevar. Uno es el tema de que nos ponemos al servicio de la sociedad, ya que es algo fundamental de cualquier museo, y el otro que debe ser inclusivo, ya el concepto de que sea abierto al público, accesible, perdón, inclusivo y que fomente cualquier tipo de diversidad y que sea sostenible,
es un aspecto de la definición de museo, de esta última definición, la más actualizada, con la cual me gusta jugar bastante, porque creo que te abre otros caminos a tocar temas que o no se han explorado o que muchas veces resultan incómodos para las personas, en su mayoría por desconocimiento sobre estos temas. Puntualmente en este caso, yo lo veo desde las neurodivergencias. Em, Aquí hay un tema súper importante que tiene que ver con el tema del derecho de acceso a la cultura, el tema de que uno como persona es un sujeto de derecho que tiene eh, la misma oportunidad o debiese tener la misma oportunidad de acceder a espacios culturales. Yo me posiciono desde los museos porque es lo que más he desarrollado. Pudiese ser al teatro, pudiese ser en bibliotecas, archivos, etcétera. Pero en este caso lo acoto a los museos, que de por sí es bastante amplio. Y en ese sentido, la búsqueda de inclusión en museos o de accesibilidad muchas veces lo vemos materializado en acceso a discapacidades físicas, a situaciones de discapacidad que tienen que ver con el acceso a través de, por ejemplo, rampas para personas con movilidad reducida o que son usuarias de sillas de rueda, el tema de ascensores en museos, temas de adaptaciones en cuanto a sensorialidad táctil para personas con baja visión o que son ciegas, o visitas en lengua de señas chilena para personas sordas, por ejemplo, que está perfecto, que ha habido efectivamente un tremendo avance, pero las neurodivergencias pueden, no en todos los casos, constituirse como una discapacidad invisible, ¿ya? Que es un concepto también importante de que la gente lo conozca, en donde el concepto de discapacidad invisible, por ejemplo, para mí el mejor ejemplo es las personas con fibromialgia, en donde viven situaciones de mucho dolor, pero que tú dices médicamente como que no hay problema en su fisiología, pero sí a nivel de su sensación del dolor. Y eso está hoy en día un poco más conocido y conversado. Por ejemplo, en el caso del autismo, se puede considerar una discapacidad invisible, pero que es una discapacidad más dinámica. No siempre uno está en situación de discapacidad. Van a ser ciertos contextos o momentos en donde, por ejemplo, cualquier persona puede tener una sobreestimulación sensorial. Por ejemplo, hay muchas luces, un ruido muy fuerte, un ruido muy agudo, eh, alguna superficie con una textura que a la persona le incomode, porque va a tener una sensorialidad, un perfil sensorial que va a generar esa incomodidad. Entonces, que cualquier tipo de estímulo que pueda ser complejo para una persona, sea lo que sea quien sea, en este caso lo posicionamos desde las neurodivergencias, no debe ser impedimento para el derecho al acceso a la cultura, a los museos, al patrimonio, etcétera, porque como cualquier ciudadano tenemos el derecho a participar en todo momento, como cualquier otra persona, y para eso, como en cualquier otra situación que te genere una discapacidad, el entorno debe adaptarse. ¿Ya? Por eso se habla, de hecho, de situación de discapacidad y no de Eh, una persona discapacitada. Y eso es tremendamente es- importante también mantener esa discusión sobre la mesa, porque te permite entenderlo de una manera mucho más empática y comprendiendo que situaciones que muchas veces normalizamos, podemos tener una tremenda oportunidad de mejora para hacer valer precisamente esos derechos de acceso y de inclusión. Exactamente, me parece súper interesante lo que tú comentas y tiene que ver con estas perspectivas de la discapacidad, donde claramente el entorno es el responsable de generar esa discapacidad y no la persona en ese aspecto. Y entendiendo un poco lo que tú estás comentando, y ya mencionaste un caso que es como la hipersensibilidad a ciertos estímulos de las personas con neurodivergentes, perdón. Me gustaría saber también cuáles son otros desafíos específicos, y también te lo pregunto como persona autista y persona que
eres un habitual visitante de museos. ¿Qué otros desafíos encuentras que existen para las personas neurodivergentes a la hora de visitar los museos? Mira, el principal foco efectivamente es el tema sensorial, principalmente temas, puede ser quizá de luces o de estímulo sonoro. Yo creo que un desafío importante en algunos casos, no en todos, es la alta afluencia de público en muchos espacios, porque las aglomeraciones generan incomodidad, pueden generar mucha incomodidad en personas neurodivergentes. No digo que todos los casos, eso es importante igual hacer un paréntesis de no todas las personas neurodivergentes van a tener los mismos desafíos en cuanto a temas sensoriales o en su relación con el entorno. Es súper variado y por eso en el caso de autismo se habla de que es un espectro, ¿ya? Espectro, claro. Mm. Y si igual aclarar de que neurodivergencia no es lo mismo que autismo, el autismo es una neurodivergencia más en la cual yo me posiciono, pero también para el proyecto del cual estoy conversando ahora, hablar solo de autismo sería reducirlo. Y creo que igual uno tiene que aprovechar, digamos, esta ventana y darle instancia a otras neurodivergencias que son invisibilizadas aún más. Porque hoy en día se habla de autismos, hace un tiempo se publicó una ley acerca de esto, que sin duda también tiene cosas por mejorar, pero que ya es un avance, pero no es la única. Y eso también es importante decirlo porque dentro de discapacidades invisibles, lamentablemente hay unas más invisibles que otras. Entonces, volviendo al tema que efectivamente hay un desafío importante con el tema de aglomeraciones de personas. eh, en algunos casos, por ejemplo, una sobreestimulación visual con los textos de alguna cédula de algún museo, por ejemplo, o que esté en un lenguaje poco comprensible también puede generar una situación compleja en cuanto a generar ese acceso a entender y mostrar el contenido. Y que muchas veces también, que lo quiero abordar más adelante, no sabemos como neurodivergentes que ese espacio va a ser seguro para nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Eh, el año 2015, en marzo, se hizo gratuito los museos que son del Servicio Nacional del Patrimonio, en ese tiempo era la DIVAM, y se aumentó en un porcentaje importante el acceso a raíz de que tenían un costo de 600 pesos adultos y 300 pesos en estudiantes, a un costo cero. Y efectivamente más gente fue a los museos, pero no todos. Entonces ahí uno entra en el análisis y la discusión de a la gente que no ha entrado a esos museos. ¿Por qué no entra? Hay muchas respuestas, hay muchos análisis, por cierto, pero algo bien importante es, ¿y qué voy a hacer yo ahí? No me siento representado. Ese espacio es para mí, lo siento propio y que es algo transversal. En el caso de las neurodivergencias pasa una situación similar en donde eh, no sabemos si el espacio va a ser tan cómodo para nosotros. En mi caso, porque me gustan los museos y porque me he dedicado a eso. Aun cuando hay muchos que efectivamente, pucha, hay una aglomeración que es más compleja y bueno, uno trata de evitarla. Em, pero para eso también ha habido avances y no hay que verlo desde la, desde la falencia, digamos, sino también desde la oportunidad de ir incluyendo. Eh, para eso, bueno, hay algunas instancias ya que están funcionando. Pongo un par de ejemplos que son los que más han tenido visibilidad. Uno es el MIM en Calma, que de hecho recientemente ganó el premio Grete Mosen en las buenas prácticas museología que entregamos desde ICOM Chile. Eh, y también el Museo Ciudadano Benjamín Vicuña Maquena, con el cual de hecho vamos a tener pronto ahí una actividad en sus espacios. No, nos han facilitado también sus dependencias para hacer algunas actividades que voy a mencionar más adelante. Y para comprender el tema de las neurodivergencias en museos, hay que tener varios puntos al respecto. Uno que tiene que ver con la percepción de quienes trabajan en el museo sobre autismo o cualquier neurodivergencia en general y cómo lo abordan o qué es lo que entienden. Por otro lado, y que para mí es lo más relevante, es la percepción
de las personas neurodivergentes, en este caso yo lo planteo desde personas que somos autistas, de cómo son sus experiencias en museos, principalmente en lo sensorial y también en contexto educativo. Recordemos que uno de los mayores públicos que tienen los museos son precisamente personas en edad escolar, por lo tanto van a hacer alguna visita con su curso, etcétera. Y bajo ese contexto educativo también hay formas de abordarlo distinto a cómo se hace en el aula. Y eso también es importante que siempre se tenga claro. Entonces, en muchos espacios, no solamente en los culturales, se ha empezado a usar estas zonas de calma, que se ha traducido en estos museos en calma, que consisten en instancias de una vez al mes o algunas horas al mes, con un ajuste sensorial y con una menor afluencia de público, que es lo que conversábamos anteriormente. Ahora, yo igual soy bastante crítico de estas instancias, no porque las encuentre malas, muy por el contrario, me parecen muy buenas y ojalá se repliquen en más museos, pero creo que no nos podemos quedar solo con lo que está. Eh, Estas instancias no debiesen ser solo una vez al mes, porque uno no va a un museo una vez al mes. Uno pudiese tener este acceso, ojalá con mayor frecuencia. Yo entiendo el caso del MIM, por ejemplo, en donde efectivamente, al ser un museo que es interactivo, tiene una mayor estimulación sensorial, tanto en sus luces, en sus sonidos, en su público, recibe mucha visita, pero hay museos que yo observo que no necesitan mayor ajuste, que ya son museos muy tranquilos, muy amigables con las neurodivergencias en cuanto a su sensorialidad y que la oportunidad de mejora que puede uno sugerirle es muchas veces, primero, capacitarse, porque obviamente cuando son temas nuevos, los equipos tienen que ponerse al corriente de cómo abordarlo a un nuevo tipo de comunidad que queremos explicitar que visite el museo, eh, cómo hacerlo de forma respetuosa, armónica, eh, y con eso ya eso es un tremendo avance, el tema de poder explicitar es como, venga, participe, porque muchas veces las personas simplemente no se atreven a ir y a veces con una pequeña invitación ya podemos hacer la diferencia. Entonces, ahí es lo que conversábamos recién, de es suficiente, es adecuado, pucha, hay que discutirlo, esto está recién partiendo. Hay otros museos que han ido explorando el tema de neurodivergencia. Eh, Tengo entendido que el Museo Nacional de Historia Natural ha abordado algunos temas, el Museo de Bomberos del Cuerpo de Santiago, eh, en donde ellos han incorporado además una guía de anticipación que me parece súper importante lo que han hecho. Eh, un tema, por ejemplo, que de conversar con los vecinos, que es lo que hace el Museo Benjamín Vicuña Maquena, que como es un museo ciudadano, ellos han conversado cuando tengan este museo en calma, conversar con la compañía de bomberos que tienen al frente, esto en Avenida Vicuña Maquena, eh, para que el día que ellos tengan esta actividad, la sirena de su cuerpo bombero a las 12 no suene, entendiendo que puede ser una estimulación sonora que incomode a algunas personas. Y los bomberos lo han recibido de forma muy positiva al entender esa situación. Entonces, eh, son pequeños ajustes sensoriales o ajustes bastante razonables para poder hacer asequible, accesible e inclusivo la participación de personas neurodivergentes a espacios culturales. Eh, y creo que eso ya es Excelente. tremendo avance. Sí, totalmente, y mencionaste bastante ejemplos, y eso ya nos muestra como un parámetro de avance desde al menos 10 años atrás, donde los museos siquiera incorporaban dentro de su público o tenían estas consideraciones de hacer valer el derecho de toda persona a las personas neurodivergentes. Así que claro, entendemos también estos
procesos de avance como un proceso abierto, que desde luego hay que seguir ampliando a otros espacios y también los mismos espacios que ya llevan la delantera o que están liderando estas transformaciones puedan de alguna otra manera igual ir mejorando estas prácticas. Lo que tú mencionaste con en Calma nos habla también de un trabajo que finalmente hoy redunda en una red de museos, que ya obviamente es un trabajo colaborativo, eh, interinstitucional, lo que me parece perfecto, pero me gustaría que también desde esa misma reflexión me comentaras ¿cuál es tu percepción con respecto al Estado y a los museos que dependen del Estado? Entendiendo y volviendo un poquito atrás de nuestra conversación, que tiene que ver con el tema de la ley 21.545, que es la ley, específicamente la ley de autismo, pero me gustaría saber tu percepción de cuál es el estado de las cosas, sobre todo en el cumplimiento de esa ley, sobre todo en los espacios culturales. La ley hace efectivamente un reconocimiento importante y te da bastantes luces, pero está enfocado principalmente en lo educativo y en lo educativo principalmente en lo escolar, ¿ya? Que efectivamente hoy en día cuando vemos noticias acerca de personas autistas, vamos a referirlo principalmente a infancia, ¿ya? Porque hoy en día eh, con una actualización en comprender cómo funciona el mundo del autismo, cómo hacer los procesos de identificación de personas autistas para poder ayudarlos en desafíos que tienen que ver con su sociabilización, etcétera, se van a ver reflejados en las niñeces. Pero hay un gran problema y que es algo transversal, que uno sigue siendo autista después de los 18 años y que lo fue en mi caso también. Yo tuve mi identificación a los 25, yo ya había terminado mi carrera, eh, seguía estudiando, estaba trabajando y por diversas situaciones empecé el camino de hacer este proceso de diagnóstico, de identificación y puedo entenderme como persona que me hiciera un gran clic hacia atrás con un montón de cosas que me incomodaban de mi propia historia de vida y que eso también ha sido el reflejo de muchas personas que han tenido su identificación ya de adultos, ¿ya? Y que, ojo, en mujeres es mucho más complejo, que siempre se habla de que no, es que el autismo solamente pasa en hombres, o sea, más en hombres que en mujeres, mentira. Es la proporción exactamente igual, no hay mayor diferencia. El tema es cuál es el comportamiento que esperamos socialmente en mujeres y que eso también se ve reflejado en los procesos de identificación que puede llevar o a error o a no diagnosticarlas en decirle no, usted no es autista, cuando siempre lo fue. Y creo que también es un tema que a nivel de comunidades autistas se habla mucho porque también hay una invisibilización respecto a ese tema. Ahora, claro, con la ley se olvidan mucho a los adultos. En cuanto a implementación, lo vamos a saber recién en 5 años o 10 años quizás, cuando se haya hecho un seguimiento más acabado, cuando esperemos que la ley tenga algunas reformas importantes a nivel de política pública. Y que claro, el tema de lo que uno ve es la participación de niñeces autistas en espacios escolares donde los casos que uno ve judiciales son de aspectos de discriminación, eh, porque la persona tuvo una crisis, porque se desreguló sensorialmente, etcétera. Y eso es complejo, porque por una posición incómoda a esa niña o niño autista en donde simplemente quiere participar como cualquier otro niño más, y eso se le restringe, se le limita, en donde muchas veces sus personas cuidadoras no tienen las herramientas adecuadas o las redes de apoyo para poder hacer valer esos derechos. Y también los establecimientos educacionales no cuentan con las capacitaciones o las herramientas necesarias. Hay muchos profesores y profesoras que no se han capacitado más allá de los programas de integración escolar, los PIE, que tienen al menos los colegios estatales. Y eso también es una deuda del Estado de, bueno, estamos exigiendo algunas situaciones, pero
cómo el Estado apoya, cómo capacita. Y eso también es un tema que va sobre la marcha, no hay una receta secreta. En la universidad es más difícil. De por sí ya el acceso a la educación superior es complejo y hoy en día te diría que el problema no es entrar a la universidad o a la educación superior, el tema es mantenerse y salir, el tema es egresar, en donde ahí las universidades tienen un tremendo desafío, en donde si bien han estado haciendo algunas iniciativas abordando el tema, hay mucho por hacer aún, hay hartas labores que tienen que irse subsanando por parte de las casas de estudio y que tiene que ser algo transversal. Tiene que participar las instituciones educacionales, las personas cuidadoras, participar, por cierto, el Estado. Pero lo más importante, y que es algo que yo hago una crítica transversal, incluyendo a los museos, que tiene que ver con la participación de las personas autistas, de las personas neurodivergentes, ¿ya? Hay un antiguo dicho que dice, nada de nosotros sin nosotros. Y el tema del nada de nosotros sin nosotros tiene que ver donde efectivamente hay instancias donde buscan incluirnos como autistas, pero no hay ni un autista participando. Y eso incluye a los museos en calma. Situación que por lo demás se los he dicho, lo hemos conversado, ha tenido muy buena recepción y lo cual me alegra mucho porque hay buena disposición a explorar el tema y convertir esto en políticas institucionales y ojalá política pública. Pero sabemos que es una tarea de largo aliento, pero al menos hay que partir conversando. Y uno de esos temas es en cualquier diseño o ejecución que usted involucre a la comunidad neurodivergente, a las comunidades autistas, considere su participación en la construcción de esas instancias y dialogue. Porque tú mencionabas, por ejemplo, la red de museos en calma. Me parece perfecto que los museos quieran conversar del tema. Eh, no sé si hay algún autista participando en esa mesa o algún profesional de los museos que sea autista que esté participando ahí de manera activa. Lo desconozco. Ojalá que sí. Y yo creo que eso es transversal también a cualquier tipo de actividad. Es como si hiciéramos un congreso, por ejemplo, de diversidad sexogenérica y todas las personas que estuviesen hablando fuesen heterosexuales. No tiene sentido. Tiene que haber un involucramiento de la comunidad eh, para darle sentido y validez y poder entender muchas situaciones que solamente uno siendo autista las comprende. Entonces, ahí quiero irme al siguiente ejemplo, que tiene que ver con este meme que yo me gusta usar de difundir la palabra Indiana Jones. Yo me dedico al mundo del patrimonio arqueológico principalmente, es algo que me gusta bastante, y desde hace algunos años realizo talleres de arqueología dirigidos a niñeces, esto en el Museo Histórico Nacional, que gentilmente me facilitan sus dependencias, lo hacemos en el contexto de los talleres de inviernos del museo. Yo puedo colaborarles con este taller que es bastante bien recibido y que a mí me hizo replantear el tema de cómo hacer el taller a partir de precisamente mi identificación como autista. Yo el primer taller de arqueología para niñas y niños lo hice el 2018 cuando no tenía idea de qué era el autismo. Y vamos a las siguientes láminas para poder ejemplificarte cómo uno puede ir haciendo ciertos ajustes a partir de este ejemplo. Vamos a mostrar acá piezas arqueológicas. Estas son todas del Museo Histórico Nacional. La registré en función de una tesis de magíster en arqueología que investigué sobre la colección arqueológica del museo y que claro, si tú te fijas están o en vitrinas o en depósitos, ¿ya? Que es lo normal que pasa con la mayoría de las colecciones. El tema es que eso, traspasarlo a la comunidad muchas veces es difícil porque nos hace falta la interacción. Y es donde esta idea de los talleres eh, de arqueología dirigidos a infancias partió, la idea no es mía, los primeros talleres de arqueología para niñas y niños en el Museo Histórico Nacional los realizó Camilo Paso, que es una colega arqueóloga, en contexto de pasantías y voluntariado en el Museo Histórico Nacional, que las siguen haciendo cada año. Cuando yo realicé ese proceso de pasantía, tuve la oportunidad de hacerlo yo, hacer algunos ajustes al programa y una actividad que resultó muy exitosa, porque los niños se ensucian, juegan con tierra, obviamente hacemos visitas al museo, a sus exhibiciones temporales, etcétera. Pero lo entretenido es estar en el patio, como se veía en un arnero, encontrando
estos tesoros del pasado, estas herencias de nuestros pueblos originarios o de generaciones anteriores, y que resulta efectivamente muy atractivo. Yo lo que me cuestioné después es cómo hacer este tipo de actividad pensando en, ¿y si tengo algún participante de este taller que fuese neurodivergente y tuviese alguna incomodidad con respecto a algún tema sensorial? ¿Cómo puedo ajustar esta actividad que aparentemente resulta muy amigable con la niñez, pero que no para todas las niñeces, ¿ya? Pudiese ser a cualquier público. Yo con infancia, porque puedo hacer el antes y el después, que eso igual es importante. En donde, claro, el tema ahí, si tú te fijas, están todas las niñas y niños con una brocha, con una espátula, en esta excavación arqueológica simulada, donde en el fondo lo que tiene es una gran lasaña patrimonial en donde tienen capa de tierra, cositas, y que resulta muy entretenido, en donde uno de los primeros ajustes que hice fue, en vez de poner réplicas de piezas arqueológicas, no vamos a usar originales, por cierto, porque están protegidas por ley, eh, usé juguetes, inclusive juguetes retro, y eso interpela de mejor forma. ¿Por qué? Porque son sus intereses. Y hay un concepto bien importante que se utiliza para comprender eh, aspectos de autismo y en general de neurodivergencia, que son los intereses profundos, ¿ya? Antiguamente se hablaba de intereses restringidos, pero me gusta más el concepto de interés profundo, Mm, porque una persona le va a interesar tanto un tema, tanto, pero con tanta pasión, y se va a convertir en el mayor experto de ese tema, de forma probablemente lo más autodidacta. Y eso también es un tema importante de neurodivergencia y museos, en donde muchos de los intereses profundos de personas neurodivergentes van a estar contenidos en esos museos. Y eso también es una tremenda oportunidad de invitar a participar, a generar actividades y de involucrarlos. Por ejemplo, si a una persona lo que más le interesa son los trenes, bueno, probablemente se conozca al revés y al derecho el Museo Ferroviario, que está en la Quinta Normal. Si su interés es la botánica, probablemente vaya al Museo de Historia Natural, etcétera. Y eso se puede dar con cualquier temática. En el caso de estos talleres de arqueología, lo que buscaba era, si bien vincular con el Museo Histórico Nacional, que tiene piezas arqueológicas e históricas, y que son evidencia de nuestra historia, eh, el pensar en estos ajustes sensoriales, una de las primeras cosas que se me ocurrió, por ejemplo, es, bueno, si tiene una incomodidad con la tierra, ¿ya? Tenemos para facilitar, por ejemplo, guantes de nitrilo, para que no toquen la tierra y se hace de forma más cómoda. Si hay un problema con el sonido, bueno, le daremos tapones de oído, canceladores de ruido, y con eso no hay problema en que participe de la actividad. Si hay problemas de luces, buscaremos un espacio que sea más adecuado con menos luz o que podamos regularla. En el caso de este taller lo hacemos en el patio, pero que afortunadamente tiene una lona que lo cubre, entonces se hace más ameno y de pasadita nos protegemos del sol. Me hace a mí ya ponerme en perspectiva de el próximo taller que sea. Vamos a considerar estos ajustes, debemos explicitar que es para todo el mundo, incluyendo personas neurodivergentes, entendiendo también que hay un arma de doble filo en hacerlo solo para neurodivergentes, porque la realidad no es segregada, la realidad es que estamos literalmente de todas partes y podemos desarrollarnos en cualquier ámbito, y no hubiese que hacer instancias exclusivas. y es la real integración finalmente, o la integración social. Exactamente, o sea, la realidad social es entre personas que son neurotípicas y personas neurodivergentes. Es como lo que pasa, que hoy en día se ve menos, pero las escuelas que son segregadas por género, hoy en Claro. día van casi en extinción porque sabemos que la realidad es de una sociedad que es mixta y muy diversa. Entonces, la idea es que nos enfrentemos a la realidad y eso incluye las instancias de cultura. ¿Qué buscamos en el Museo Neurodivergente? Lo puse con la arroba para que nos sigan en Instagram. El proyecto busca algo súper simple, pero que a la vez es tremendo desafío, que es hacer amigable los museos a las personas neurodivergentes. Entendiendo que o nos falta explicitar que son amigables, efectivamente tenemos que hacer ajustes y que efectivamente tenemos que capacitarnos al respecto. Esto a través de
4 pilares fundamentales. Uno, instancias participativas con la comunidad. Vamos a dar un ejemplo más adelante. En donde si yo no considero la opinión de personas neurodivergentes, difícilmente voy a poder lograr un trabajo que sea adecuado. Efectivamente, tenemos que lograr ajustes sensoriales en los espacios. Para eso es precisamente importante el conocer quienes nos visitan, ¿ya? La capacitación de los equipos de trabajo, como mencioné anteriormente, y para eso también tenemos que hacer investigación y difusión al respecto, porque si no estamos constantemente conociendo cómo funcionan los museos, o sea, la museología también tiene que hacerse cargo de bueno, ¿cuáles son nuestros usuarios? ¿Cuál es nuestra comunidad? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo podemos relacionarnos de mejor forma? ¿Cómo dar una participación más activa? ¿Cómo garantizar los derechos de esos ciudadanos que también tienen la misma posibilidad y que deben tener la misma posibilidad de acceder a un espacio cultural y difundirlo? Que es lo que estamos haciendo ahora, de poder dar cuenta de, mira, tenemos esta realidad y empecemos a trabajar en conjunto, porque quedarse encerrado en una burbuja no es muy fructífero. La idea es poder ponernos al servicio de los demás y tratar, la medida de lo posible, dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Tengo una consulta ahí, Pablo, porque me llamó harto la atención lo que mencionaste y me hace bastante sentido que tiene que ver con el tema de el enfoque vinculado a la neurodivergencia, específicamente con las infancias. En ese Ujú, aspecto, claro, también me llama harto la atención que efectivamente todos estos programas, sobre todo los que mencionas, estos museos en calma, tienen un foco puesto sobre todo en las niñeces principalmente, pero dejan de lado a las personas adultas y de hecho me quedó pendiente en tu análisis que me pareció súper interesante sobre la educación y cómo se está abordando este tema de la ley, el tema laboral. Y ahí hay otro gran punto. Creo, sin tener un dato, que también hay muchas personas, y no solamente en Chile, sino que en distintos lugares donde nos pueden estar escuchando en este momento, que son personas neurodivergentes y que trabajan en los museos y que también, de alguna otra manera, estas prácticas internas de los espacios tienen que estar alineadas con lo que tú mencionas, con una capacitación pero a su vez también con ciertos programas para sociabilizar en todo el núcleo laboral de los museos, en la convivencia con personas neurodivergentes. La verdad es que muchas veces no se tiene ese, como ese conocimiento, esa sensibilidad de hacerlo y la verdad me parece que también ahí en el caso de los espacios museales hay una deuda importante que abordar. Tomando tu interpelación, Esteban, que me parece súper precisa y necesaria, fíjate que no aborda el tema laboral en la ley porque la ley no lo dice. Así de simple. O sea, la ley autista no aborda a los adultos en cuanto a su incorporación laboral. Ahora, eso tiene dos por qué. Uno, porque se enfocó en el proceso educativo, en lo escolar, menciona sobre personas cuidadoras, y es lo único de adultos que menciona, y en la educación superior, que claro, quienes acceden a la educación superior son personas adultas, pero se restringe a eso. El tema de lo laboral también tiene una razón de que existe una ley de inclusión laboral, tenemos una ley para abordar también temas de discapacidad y que, para bien o para mal, está restringido a personas con la credencial de discapacidad, que no todos eh, los neurodivergentes la tienen. Yo, por ejemplo, no la he tramitado nunca, porque no he sentido que la Es una necesite opción, tramitar. Hay gente es que una opción. es una opción, es una alternativa. Entonces, queda también una suerte de limbo. Pero efectivamente el tema de eh, abordar la neurodivergencia en espacios laborales, y eso incluye, por cierto, al museo como un ambiente laboral, también es importante porque sigue siendo un espacio en donde se interactúa mucho en equipos de trabajo, equipos con mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras que otros, pero al menos nos veremos 8 o 9 horas al día y eso es una convivencia que es importante. Y la mayoría de los equipos de trabajo de museo tienen una permanencia por bastantes años.
no hay mucha rotatividad en los equipos de museo. Ahora también es importante dejar en claro que tampoco sabemos cuántos autistas somos o cuántos neurodivergentes somos. Falta investigación al respecto. Yo por eso también me posiciono desde, oye, hay que investigar, hay que difundir, hay que comunicarlo, porque faltan esos datos. O sea, el Estado no los tiene. Exactamente. Entonces, lo que buscamos en Museo Neurodivergente, aparte de generar estas instancias y que vamos a ejemplificarlas también, es analizar la relación precisamente entre neurodivergentes y museos. Por eso le hago la invitación a distintos museos que les interese el tema, contáctenos. Dejamos ahí el correo y el Instagram para poder conversar y conocer distintas realidades. Nos hemos acercado ya a algunos museos y hemos podido conversar, pero esto está recién partiendo, por lo tanto, la realidad es bastante escaso lo que podemos abordar en este tiempo que hemos desarrollado el proyecto, pero algo hemos hecho. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver la primera actividad pública que hicimos. Yo pensaba, cuando uno habla sobre hacer accesible, perdón, los museos de las neurodivergencias, ¿qué es lo que debiésemos hacer? Yo puedo tener mi opinión desde la museología, como antropólogo o como autista, pero no soy el único. Y mi opinión va a ser una de tantas más. Entonces, hicimos un conversatorio neurodivergente dirigido a adultos autistas, ¿ya? Para hablar acerca de, primero, comunidades como redes de apoyo, y dentro de esos temas hablar temas de acceso a la cultura, acceso a la salud, acceso a la credencial de discapacidad, que es un proceso bastante engorroso, acceso a la educación, el acceso laboral, que es otro tema, en donde las tasas de permanencia en los trabajos son bastante preocupantes, la salud mental es compleja, etcétera. Y para eso generamos esta instancia en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, que gentilmente nos facilitó el espacio. También tiene una postura bien interesante acerca de abordar las neurodivergencias de manera permanente y no solo un día al mes, y eso también se valora mucho, la gestión que está haciendo ahí el museo. Y esto lo desarrollamos en conjunto con una comunidad autista de la cual participo, que se llama Grupo Espectral. Eh, la mayoría somos de Santiago, porque hacemos juntas presenciales, digamos, para conocer. Si bien vamos a tener historias de vida distintas, vamos a encontrar también muchos puntos en común y eso es tremendamente significativo. Y con una aplicación en la cual he colaborado en sus estudios de público, que es AutisTab, es una aplicación hecha por y para autistas en temas de mejora de calidad de vida. Aprovecho a recomendarla, muy buena la aplicación. Sí, súper Eh, interesante proyecto por lo demás. y que tiene también un montón de potencial. De hecho, próximamente vamos a ir a exponer un congreso acá acerca de la aplicación y de sus estudios de usuario, que es lo que puntualmente yo realicé. Y esto obviamente desde la gestión que como Museo Neurodivergente queremos proyectar, queremos hacer más conversatorios como este, que llenamos el auditorio del museo, que tiene un tope de 90 personas más o menos, casi 100, recibimos más de 220 inscripciones y tuvimos que poner tope porque no podemos recibirlos a todos, lamentablemente, por un tema de espacio, lo cual nos insta a hacer nuevas instancias. Y por otro lado, que fue una de las mayores apreciaciones de la gente, el transmitirlo en vivo o el hacerlo en otras regiones. Que estoy muy de acuerdo. Yo personalmente soy de La Serena, por lo tanto, como alguien que es de fuera de Santiago lo entiende perfectamente. Y para eso ya estamos en conversaciones con museos, al menos en La Serena, Valparaíso y Concepción, para partir, para replicar estos conversatorios, de conversar con comunidades autistas que puedan necesitar instancias de diálogo, o esas personas que no saben que hay otros autistas como ellos en sus mismos territorios, que también es un tema de, oye, no conversar acerca del tema. Pero lo importante es que esto es solamente una plataforma de partida. Eh, entonces, como dice ahí, se vienen cositas. Queremos hacer más actividades, queremos que nos acerquemos con museos, tanto a los que podamos contactar nosotros en la medida de nuestras redes, como también museos que les interese poder involucrar estos temas dentro de sus programas, dentro de sus capacitaciones, dentro de sus agendas de trabajo. Podemos generar esas capacitaciones, podemos buscar esos ajustes en su espacio museal, en sus exhibiciones, conversar los contenidos que tengan a lo mejor lectura fácil, etcétera,
pero el tema es empezar a conversarlo, es poner el tema sobre la mesa. Y de ahí viene lo realmente complicado, que es mantener el tema sobre la mesa. Exactamente, porque muchas veces estas iniciativas que son extremadamente importantes y valiosas pasan por una especie de moda de los espacios culturales y más bien dejan de ser una prioridad dentro de las mismas agendas de los museos. Es como una temporada, así como mencionaste tú en el inicio del podcast. Se ponía énfasis quizá en la discapacidad física en particular, en ese tipo de adecuaciones e implementaciones. Hoy en día quizás el foco está pensado en la neurodivergencia, y esperemos que esto no sea, insisto, algo temporal, algo efímero, sino que eh, comience a incorporarse en los distintos museos de tanto del Chile como en la región. Y además, desde mi punto de vista, y tú lo mencionaste muy bien, con respecto a las políticas públicas, porque desde mi análisis súper crítico, creo que en Chile hace mucho tiempo estamos necesitando una política de accesibilidad en museos que otros lugares, otros países ya tienen hace mucho tiempo en implementación. Ni siquiera estamos hablando de una ley, sino que estamos hablando de una política de accesibilidad en museos que, insisto, si bien en la Política Nacional de Museos incorpora unos pasajes que hablan del tema, no es suficiente, creo yo, para la actual realidad del país. Así que me parece notable el proyecto que están desarrollando, Pablo. Obviamente les felicito, por eso me interesaba mucho que pudiésemos compartir y tú compartir con la comunidad de museos de los museos toda la profundidad del concepto de la neurodivergencia y esta relación con los espacios museales. También valoro muchísimo esta mirada y este foco que le das de sacarlo desde la solamente o exclusivamente desde la infancia y abrirlo a también a esta misma diversidad dentro de la neurodivergencia, incorporando también sobre todo a las personas adultas, personas mayores. Y el último punto, que creo que es otra de las carencias que desde el área de los museos, sobre todo el área que siempre está más bien en vinculación con las comunidades, que son las áreas de educación o mediación, es la investigación. Y por eso valoro muchísimo como ese espíritu de tu proyecto, porque efectivamente es necesario. Siempre es importante que este tipo de iniciativas vayan generando también una base, una fuente de información para el desarrollo de nuevas iniciativas. Por lo tanto, que ustedes hoy en día hayan tomado este liderazgo en Chile y obviamente, y me atrevería a decir que incluso en la región, es súper valioso. Así que nuevamente te felicito por el proyecto. Ojalá que puedan seguir contándonos de nuevas iniciativas. Les invito también a la comunidad de Museo de los Museos a que contacten a Museo Neurodivergente, no solamente para trabajar en red, sino que también para compartirles su experiencia. Eso también va a contribuir en este proceso de investigación y divulgación que está haciendo Pablo en este momento. Así que, sin más, que quería nuevamente agradecerte por el tiempo que nos has dado, y obviamente invitar a la comunidad a que puedan contactarte. Me gustaría dejarte un minuto, Pablo, para que pudieras despedirte también de las personas y entregar un mensaje que estimes conveniente. Bueno, Esteban, muchas gracias. Primero, reiterar la invitación que ha sido muy bien recibida, porque algo que es importante para cualquier proyecto es tener visibilidad en otras instancias, porque compartirlo con la comunidad autista ya ha sido significativo, pero a mí me parece más aún importante también conversarlo con comunidades de los museos, eh, sacarlo a otras instancias y que el tema se conozca fuera de estas cuatro paredes de la neurodivergencia. eh, y generar esas instancias de diálogo son bastante provechosas. Como bien decías tú, lo importante es generar instancias con los museos para que nos cuenten sus experiencias. Si podemos colaborar, fantástico.
y seguir construyendo comunidades que sean más empoderadas con distintos temas y que, claro, nos hagamos cargo también como sociedad de los nuevos desafíos que no tienen los tiempos. O sea, hace algunos años se hablaba muy incipientemente de temas de medio ambiente, hoy en día está más incorporado. Los temas de género también, y que por cierto que hay que mantener esa agenda eh, muy presente. Eh, pero van a surgir nuevos temas, como en este caso la neurodivergencia. Debemos incorporarla, seguir desarrollándola, trabajarla en conjunto y hacerlo todo esto de manera interseccional. Yo creo que hay un concepto bien importante de, de no trabajar los temas por separado, sino de manera conjunta. Eso, qué buen mensaje y otro gran tema por lo demás, el trabajo interseccional para otra nueva edición de Museos Entretenidos y no tanto. Y bueno, muchas gracias nuevamente Pablo y con esto llegamos al final de este episodio de hoy. Esperamos hayan disfrutado y aprendido sobre la neurodivergencia y su relación con los museos. También, y como de costumbre, les pido que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales para no perderse los próximos episodios de nuestro video podcast. Gracias por acompañarnos en Museos Entretenidos o no tanto y hasta una próxima oportunidad. Chao Pablo, muchas gracias.